24 a la N, soy Gonzalo Prialé. Vamos al tema. El Congreso aprobó la Ley de Presupuesto Público 2024, que incrementa en 12% los fondos disponibles para los 3 niveles de gobierno respecto al presupuesto inicial de apertura 2023. El presupuesto para el próximo año asciende a 240.000 millones de soles, el doble de lo que se disponía hace 10 años. Respecto al 2023, el gobierno nacional recibe un incremento de 7% y los gobiernos regionales y locales reciben un incremento de 17%. El mayor incremento relativo del presupuesto de los gobiernos subnacionales se da pese a su notoria incapacidad de gestión y ausencia de transparencia. En este programa hablaremos sobre el realismo del presupuesto aprobado, su efecto sobre el cumplimiento de la regla fiscal en el 2024 y el impacto real del gasto público en el contexto de la descentralización. Esta noche me acompañan nada menos que 3 Carlos. Carlos Anderson, congresista, economista; Carlos Adriancén, economista y decano de la Facultad de Economía de la UPC; y Carlos Casas, economista, profesor de la Universidad del Pacífico. Buenas noches a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Carlos, cada vez que se discute el presupuesto del año siguiente, empieza el cubileteo de los congresistas de la mano con los gobernadores y alcaldes de sus regiones de origen, tratando de obtener su pedazo de la torta. ¿Cuánto tiene de político y cuánto tiene de técnico el presupuesto general de la República? Bueno, yo creo que tiene muy poco de técnico, ¿no? Es básicamente una repartición, digamos, de recursos. Pero no repartija. No, repartición en algunos aspectos de repartija, porque sí hay también elementos de repartija. Si te pones a pensar, por ejemplo, que el mayor aumento en términos porcentuales ha ido al Congreso de la República, que pasa de tener 840 millones de soles de presupuesto a 1.100 no sé cuántos, ¿no? Cuando no hay ninguna justificación real, ¿no? O sea, que yo sepa, no hemos aumentado el número de congresistas, ni nada por el estilo. Es un aumento que va muy por encima de los niveles de inflación, que además, si lo pones tú dentro del punto de vista de la, digamos, necesaria convalidación social que debiera tener, no una asignación presupuestal, ahí te das cuenta pues, que con el tipo de popularidad que tiene el Congreso, la verdad es que más bien lo que deberíamos hacer es recortarlo, ¿no? Bueno, yo después vamos a hablar de otros puntos, pero sí me parece que es importante empezar por allí, porque si tú no das el ejemplo, entonces no puedes pedir nada a nadie, ¿no? Claro, Carlos, este incremento de presupuesto 2024, largamente por encima de la inflación, ¿se justifica tras un año en el que se gastó mucho en reactivación sin éxito alguno? Creo que no. Básicamente, como tú bien mencionaste, ese incremento nominal del 12%, que nos lleva a un incremento real de 8%, es fuerte, y sobre todo cuando vemos la actual situación fiscal, ¿no? Lo que vemos es que el gasto ha subido, y cuando tú ves el gasto que más ha subido es el de remuneraciones en gobiernos regionales, que es personal de salud y personal de educación, básicamente, y los ingresos se te están cayendo en 10 puntos. Y esta tendencia creo que no necesariamente se va a revertir el siguiente año. Entonces, tenemos un presupuesto que está pecando de optimista en cuanto al gasto, y también por el lado de los ingresos, creo yo que van a estar por debajo de lo que se espera, lo cual nos va a afectar, creo yo, tanto en este año y muy probablemente el próximo año cumplir con este plan de consolidación fiscal que implicaba volver al límite del 1% de la regla fiscal del 2026. La verdad que con una economía estancada en el 2023 el monto del presupuesto parece excesivo. Carlos Adriancén, se transfirió utilidades adelantadas del Banco de la Nación al Tesoro Público por 1.000 millones de soles hasta el 31 de diciembre para forzar el cumplimiento de la regla de 2.4% del producto como déficit fiscal este año. ¿Qué opinas de esto? ¿Es aceptable la contabilidad creativa? La corrupción no solamente implica hurtar recursos, sino que personas que no tienen la capacidad para dictar el puesto hagan movidas originales, como la que acaba de describir. El fondo de la historia es este. El gobierno quiere gastar por encima de las personas y gasta bastante mal. Los indicadores de gobernanza del Banco Mundial muestran una creciente ineficacia del gasto público. Si a esto le añadimos los índices de corrupción que están en deterioro, es, digamos,
una alternativa muy difícil de explicar más allá de ideología. Creer que con el gasto público van a compensar si es que se llega a dar un fenómeno del niño destructivo. Creo que es una muy mala idea, una muy mala opción, y que el Congreso debería ejercer su rol. Doctor Arson, es bien importante esto. Ustedes están para preguntar, cuestionar, no están para aceptar cualquier cosa que venga del Ejecutivo. Pero sí, es al contrario. Claro. Sí, no, es al contrario, ¿no? A ver, el Ejecutivo está hoy en día para aceptar cualquier cosa que le diga el Congreso. Eso es lo que sucede en la realidad. O sea, tenemos un Ejecutivo tan débil que ni siquiera ha tenido, digamos, la fortaleza para plantear un presupuesto realista, ¿no? Realista en cuanto a los ingresos, realista en cuanto a los gastos, con una visión, digamos, de transformación, de decir, vamos a hacer un pequeño ajuste para poder, digamos, de aquí en adelante salir de... No, nada de eso, es simplemente, ¿qué es lo que quieren, señores congresistas? Muy bien, el anexo 5 es interminable, ¿no es cierto? O sea, cero habilidad, cero capacidad para negociar, o sea, para poner un poquito de responsabilidad. Los políticos en general tienen el incentivo perverso, si se quiere, ¿no?, de buscar la mayor cantidad de recursos, pero ese es su papel. Pero el papel de un ministro de Economía, ¿no?, en particular en momentos, digamos, de gestar un presupuesto, tiene que ser más bien cuidar, ¿no?, que las cosas se hagan con corrección. Y que los recursos que se dediquen sean que realmente sirvan para crear crecimiento, desarrollo, etcétera. No es lo que hemos visto. Carlos, y me llamó la atención, el ministro hizo un comentario al aprobarse el presupuesto, que este ha sido un presupuesto histórico. ¿Tú lo encuentras histórico realmente? Sí, históricamente malo, ¿no? Históricamente malo, históricamente irresponsable, ¿sí? Mira, la inversión pública en un país como el nuestro, que tiene escasos recursos, ¿no es cierto?, debería ser muy exigente. Como conversamos hace un ratito con mi tocayo Carlos Adriansen, ¿no?, los peruanos debemos exigir, ¿no?, un Estado eficiente, ¿sí? Y parte de la eficiencia es justamente tener un presupuesto, ¿no?, que sea ejecutado de manera eficiente, ¿no? Y no es lo que tenemos realmente. Bueno, al maquillar el cumplimiento de la regla fiscal este año, lo que están haciendo es embalsar peligrosamente las cifras para el próximo año, cuando el límite de la regla fiscal para el déficit es de 2% del producto. La verdad, la fortaleza fiscal peruana está en riesgo. Carlos, según el Consejo Fiscal, el marco macroeconómico multianual elaborado por el MEF peca de optimismo extendido al 2024. Y sobreestimar los ingresos conduce a sobreestimar el gasto presupuestado y a un déficit fiscal mayor. ¿Crees que se quebrará o se quebraría la regla fiscal el 2024? Creo que hay alguna probabilidad, ¿no? Depende cómo se maneje. Ahora, en ese sentido a veces juega a favor el hecho de la ineficiencia del gasto. Entonces no se llega a gastar lo necesario, sobre todo en los presupuestos de inversión, y eso puede ser que a lo mejor se cumpla con la regla fiscal. Pero eso sería dispararnos al pie, porque el gasto de inversión tiene un doble rol. Te dinamiza en el corto plazo la economía, pero sobre todo te genera oportunidades de crecimiento en el largo plazo, porque te dota de infraestructura, te reduce costos logísticos, etc. Entonces sería un mal camino reducir el gasto de capital cuando tenemos que el gasto corriente va a aumentar bastante, ¿no? Uno recuerda las declaraciones del ministro de Salud diciendo que por favor aprueben el presupuesto para empezar a incrementar los sueldos a los trabajadores de salud, que probablemente tienen muchas necesidades, es cierto, ¿no? Pero no podemos tener un presupuesto que siga creciendo en temas como remuneraciones sin exigir a cambio, digamos, resultados por parte de los operadores, ¿no? Yo creo que eso es uno de los temas más importantes de mejorar la calidad del gasto. O sea, si mejoramos la calidad del gasto, creo yo, podríamos como liberar un 25% del presupuesto. O sea, si reducimos la corrupción y mejoramos la eficiencia, más o menos 25% del presupuesto tú lo liberarías y podrías hacer más con lo mismo. Entonces, creo que uno de los temas, aparte de las cantidades que pueden estar sobreestimadas y que va a depender de cómo vaya la actividad económica, es entrar a este tema de empezar a limpiar la grasa, ¿no?, a simplificar los procesos y hacer mucho más eficiente el gasto para que las cosas que la gente requiere sean recibidas por ellos. Carlos, ¿se piensa simplificar la ley de contrataciones, por ejemplo? Se hacen declaratorias de emergencia con frecuencia.
Y se agilizan los desembolsos para obras públicas, pero la aguja no se mueve. No, ¿Por qué no se ve resultados? Se mueve una aguja, que es la aguja de la corrupción. O sea, generalmente se generan estas situaciones de emergencia de manera exprofesa, con el objetivo justamente de que se declare la emergencia y que se vaya entonces las asignaciones a dedo, ¿verdad? Sin importar, digamos, el costo de eso, ¿verdad? Porque ahí están los 24.000, 25.000 millones de soles anuales que se pierden en obra pública o en gasto público año a año y que son equivalentes a todo el presupuesto de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, cada vez que yo escucho, desafortunadamente, de repente aquí voy a aparecer el malo de la película que siempre está criticando, pero yo critico porque creo, como bien dijo Carlos, que los peruanos debemos exigir un Estado eficiente, ¿no? Y parte de eso, ¿no?, implica, por ejemplo, si yo voy a hacer un cambio, si voy a pasar de la autoridad, ¿cómo se llama para la reconstrucción, para algo que se llama Autoridad Nacional de Infraestructura? Primero tengo que haber hecho bien el análisis, tengo que haber demostrado de que lo que voy a poner en su reemplazo es mejor. Si voy a proponer un nuevo sistema nacional de pensiones, tengo que haber hecho como mínimo un estudio actuarial para saber cómo es que lo que yo estoy proponiendo, ¿no?, es mejor y va a tener un costo, digamos, anticipable, realizable, ¿no?, factible, etcétera. Entonces, cuando veo que van a cambiar la ley de contrataciones, etcétera, nuevamente digo, ok, seguramente que no va a ser mejor que el que tenemos, que ya es malo, ¿no? Sí, pues la verdad que no se ve progreso, ¿no?, en estos temas. Carlos, Adriansen. Yo veo algo, si me permite, sobre el tema que han estado comentando. Veo la palabra desapego, desinterés por la gente. En este momento se dice que el Ejecutivo está cediendo a todo. El Ejecutivo está comprando aire. No es el primer gobierno que dice que lo único que quiero yo es llegar en el poder con mis privilegios hasta la próxima fecha de elección. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que estamos por enfrentar, por ejemplo, tal vez, Dios no lo quiera, un fenómeno del Niño pronunciado. Y acordémonos de lo que ha pasado la última vez que tuvimos uno realmente pronunciado, el 1983. Bueno, el déficit del año de apertura, el año 1984, era 14% del PBI. Y la economía tuvo 5 años pésimos. Después de esos desastres vienen los desastres políticos. La Izquierda Unida llegó al poder porque el APRA no tenía cuadros y destrozó la economía hasta que llegó a los tiempos de Sendero. Tenemos que mirar esto con todo cuidado. A la gente en el Congreso y a la gente en el Ejecutivo le debe importar cómo va a sufrir la gente. Y yo no veo ese interés, veo desapego, desinterés. Y la contrapartida de ese desapego respecto al patrón, que es el pueblo, es que la gente está muy molesta con el Congreso y muy molesta con el gobierno. Y esto, Gonzalo, es parte de la receta de la introducción de un régimen totalitario. Lo decía Hannah Arendt. Tú desprestigias al Congreso, desprestigias al Ejecutivo y vas a tener un Salvador más ladrón que todos los anteriores. Sí, pues el panorama se pinta cada vez más incierto, ¿no? Bueno, sobre todo si lo prolongamos, ¿no? Pero parecería, Carlos, que hay un entente cordial entre el Ejecutivo y el Legislativo, parte del Legislativo, para flotar hasta el 2026. Es un contubernio. Un detente es una palabra muy elegante. El Ejecutivo hace como que gobierna y el Legislativo hace como que fiscaliza. Exacto, es exactamente eso. Juego. Es un juego de roles. Tú que estás adentro, ¿cómo vives eso? Lo vivo con mucha rabia, con mucha molestia, porque veo todos esos juegos, veo esos arreglos, esas guiñaditas de ojo, ¿no? Yo hago esto, tú haces lo otro, etcétera. Lo hemos visto con el presupuesto y lo hemos visto con todo el resto de cosas, ¿no? Entonces yo creo que por eso es que desde un principio, ¿no?, desde que comenzó este régimen, yo personalmente le dije a la señora Boluarte que tenía que entender la debilidad del régimen que ella empezaba, ¿no?, y el peligro que significaba ponerse en los brazos, ¿no?, de estas mayorías en el Congreso, porque al final son políticos, defienden intereses privados, intereses de grupo, ¿no?, y ella no iba a tener la fuerza, como no la tiene, para oponerse, iba a ser un títere, ¿no?
Y que por lo tanto lo mejor que podíamos hacer en ese momento era llamar a elecciones para abril del 24. Imagínense, estaríamos en pleno proceso, tendríamos una oportunidad de volver a inventarnos, ¿no? A reinventarnos. Claro, ahí me dirá, pero sí, pero ¿y qué podría venir? ¿Qué esto, que lo otro? Mira, no sé lo que podría venir, pero lo que sí sé es que lo que tenemos no es sostenible. Y Carlos, ¿tú encuentras diferencias entre las capacidades de los niveles de gobierno? Digamos, hay una eficiencia decreciente entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. En los últimos 10 años no solo no se mejoró la calidad de la burocracia fuera de Lima, se deterioró, se manoseó y se destruyó capital humano en entidades que en otros momentos la tenían mejores. Y este es un proceso, eso no acaba ahora. Si permitimos que sigan así, pronto van a tomar el Banco Central, la Contraloría, con gente sin mayores capacidades. El problema, aunque la gente no lo crea, no es el Congreso, porque son congresistas que nosotros hemos elegido. No es la señora Dina, a quien nosotros toleramos. Es que nosotros vemos al Estado también como un botín. La gente dice, roba pero me da algo. O ayer estaba con un famoso jurista que solo atacaba un bando y era ciego respecto a la corrupción de otro bando, el bando vizcarrista. Era abiertamente defensor, atacando al otro con una fiereza. Era como un negocio. Si los peruanos no entendemos que debemos ser intolerantes respecto a la ineficacia estatal, si los peruanos no entendemos que cada año somos más corruptos, la pregunta de cuál es el gobierno más corrupto, es cuestión de esperar la última cifra, porque ese va ganando. Entonces, y el punto es que nada que la corrupción engrosa la economía, la adelgaza, la destruye, mata gente. Entonces, no. Este es un año que viene malo, después de 10 años malos, un tránsito hacia mayor opresión económica y política, el Perú ya no es tan atractivo y tenemos que entender esto, porque si queremos flotar, esto va a ser flotar en deterioro, Gonzalo. Carlos, ¿y tú sientes que hay algún, digamos, cambio positivo en los últimos tiempos respecto al gobierno de Castillo, que nos parecía el desmadre? Y bueno, yo creo que estamos en una normalidad que tampoco es muy halagüeña. Pero yo creo que relativamente se había alguna mejora, porque la descapitalización del Estado que yo vi en la época de Castillo era pavorosa. Mucha gente se fue, abandonó, chicos de la misma universidad que estaba en el Estado, ¿por qué te vas? No puedo soportar a un jefe del cual yo no puedo aprender nada. No, sino que yo le tengo que enseñar, ¿no? Porque había mucho puesto político. Entonces se fueron y después, lo que tengo entendido, algunos han regresado. Entonces ha habido una mejora, pero falta recapitalizarlo mucho más. Lo que dice Carlos es muy cierto, pero digamos, hay que seguir y crear los incentivos para que haya, digamos, ganas de ser servidor público. Se ha deteriorado tanto la imagen que estamos perdiendo mucho talento y gente que hubiera querido ir al sector público en algún momento y que ahora jóvenes talentosos que no van a querer ir, pero ni hablar hasta que la calidad que hay del manejo político y de las relaciones que hay mejore muchísimo más. Sobre todo si le dices caviares, ¿no? Claro, cuando empieza con esa cantaleta de caviares o fachos, qué sé yo, con ese lenguaje tan destructor, ¿no? Tan destructivo, justamente eso aleja, ¿no? Aleja a los jóvenes, porque nosotros necesitamos tener un Estado, para ser un Estado eficiente necesitamos tener calidad de capital humano, ¿no? Y no lo vas a traer si no le das pues una carrera, ¿no es cierto? Si no le das dignidad, si no le das oportunidades económicas, pero si los tienes pues con CAS, si lo tienes no sin ningún tipo de línea de futuro. Conversábamos antes que quizás lo que necesitamos en el país en materia, digamos, de burocracia, ¿no? Es multiplicar el BCR por 100 o por 1000. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Claro, que eso fue la idea de las islas de eficiencia, ¿no? Que se crearon con los organismos reguladores, etcétera. Pero creo que deberíamos ser exactamente un planeta, digamos, de eficiencia, ¿no? Quisiera contarles una... por favor. Para tratar de concluir antes de una pausa, yo diría brevemente que para un régimen como el de Castillo, depredador, creo que la meritocracia es como la kriptonita para Superman. Totalmente. Y barrieron con eso. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Respecto a polarizar. De hecho, el país está polarizado.
Pero hablar de fugis y antifugis, ese no es el problema. El problema es la calidad, la capacidad. Y hemos perdido capacidad. Ese problema es serio, porque los capaces tienen una característica. Son mandarines. Se acomodan al gobierno de turno, porque mantienen su posición. Algunas veces para defender, otros para crear. Pero lo importante es tener capaces que mantienen la economía en una senda. La ideología, todo el mundo va a tener ideología, no lo va. Y descalificar a alguien por su ideología es poco ciudadano, nada más. Yo sí pienso que lo que hay que buscar es tener profesionales como mis colegas que sirvan a este país. Básicamente. Todos hemos pasado por la administración pública, lo que estamos acá sentados, y en verdad ha habido una vocación de servicio que uno la veía en las instituciones donde estaba, ¿no? Y claro, que hoy día se está perdiendo esa mística y que es bien importante. Y sobre todo, creo que el tema, y como lo menciona Carlos Adriansen, es que no tenemos un servicio civil. Entonces, al no tener un servicio civil, justamente no tienes ese bloqueo de los funcionarios que siguen una política de Estado y que pueden defenderse ante un gobierno que entra a tratar de alterar las cosas, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que más nos termina afectando para la continuidad de políticas que es tan importante. Y Carlos, justamente una pregunta para ti. Para lograr una mejor estructura de los ingresos fiscales, el ministro del MEF anunció una propuesta de simplificación de regímenes tributarios a solo dos: el régimen general y el régimen único simplificado RUS. Y además dijo que evalúa incentivos para repatriar capitales. ¿Qué piensas de estas iniciativas? La última se trató de hacer al inicio del gobierno del presidente Kuczynski. Además, la ironía es que es la plata que se fue con Castillo y que creen claro, que va a regresar Castillo, a los 2 minutos. Este era, inclusive en la época de Kuczynski, era plata que estaba afuera. Y yo me recuerdo haber hablado con muchos, gente que me consultaba, ¿la traigo o no la traigo? ¿Cómo es el mecanismo? ¿No? Porque se estaba replicando lo que había ocurrido en Argentina. Y al final mucha gente no la trajo, ¿sabes por qué? Por miedo al secreto, a que la información se filtrara y que por seguridad no querían que esté en manos de quien lo pudiera administrar, porque eso podía acabar en Wilson y podía tener un problema de seguridad. Entonces, eso en un punto. Con respecto al primer punto que mencionaste, con respecto a los regímenes tributarios, yo más bien pensaría en un régimen que fuera mucho más, que fuera como una especie de transición hasta el régimen general. Progresivo. Progresivo, porque lo que tenemos es, si tenemos una brecha tan importante entre lo que es el simplificado y el régimen general, lo que tú fomentas es el enanismo empresarial. El otro día hablaba con un pequeño empresario que me decía, yo ya estoy por contratar al trabajador número 21, pero ahí pasa al régimen general, entonces me conviene poner otra empresa, lo cual es totalmente ineficiente, porque tienes doble costo administrativo, etcétera, y al final tienes muchas pequeñas empresas que son obligadas a ser pequeñas empresas por eso, y que básicamente lo que tú tienes ahí es que son empresas que están de alguna manera condenadas a tener bajo nivel de productividad porque no llegan a generar los excedentes para poder ser formales. Bueno, yo agregaría que los problemas de recaudación no se resuelven con normativa, por ejemplo, nuevos regímenes. La recaudación en enero-noviembre del gobierno nacional cayó 12.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto tras el estancamiento de la economía, porque las inversiones privadas se paralizaron por la falta de confianza y porque además, como hemos visto, la inversión pública no camina. Eso es lo que produce los problemas fiscales que tenemos y no se arreglan con medidas mágicas. A ver, si me permite también poner un poco las cosas en perspectiva, ¿no es cierto? Sí. O sea, a ver, si tenemos una relación tributación PBI hoy en día alrededor del 15% es mucho. 14,7, si no me equivoco, el último número que vi. El promedio en América Latina es de 23%. Y el promedio en la OCDE y también Brasil es de 35%. Es decir, nosotros recaudamos, somos de los que menos recaudamos en el mundo, ¿no? Y recaudamos muy poco porque a la vez tenemos, pues, que la inmensa mayoría de empresas son informales, ¿no? Y tenemos una serie de incentivos perversos. Por ejemplo, la tributación, lo que acabas de mencionar. Si en lugar de que cada vez que subas, de que crezcas, tengas mayor tributación, o sea, un impuesto mayor, ¿qué te parece si es al revés? En la medida que vas creciendo, vas bajando la tasa de impuesto, forma contributiva.
Eso sería un incentivo al crecimiento de las empresas, uno. Puede tener efectos redistributivos y cosas por el estilo, pero para eso justamente existen otros mecanismos, ¿no? Segundo, el gran problema para mí es el siguiente. 60-70% de los ingresos tributarios son impuestos indirectos. Y solamente el 30% más o menos son impuestos directos. Exactamente lo opuesto de lo que aconseja la teoría y de lo que se evidencia en los países desarrollados. Exactamente al revés. Entonces tenemos que hacer algo allí. Yo he propuesto, por ejemplo, ¿no?, la creación de un RUC universal, o sea, es decir, que a partir de 18 años todas las personas tengamos identidad tributaria, pero que ese RUC universal, esa identidad tributaria, venga de la mano del beneficio que tienen las empresas cuando son formales. O sea, una empresa formal versus una empresa informal, ¿no es cierto?, puede utilizar parte de la detracción como un escudo fiscal. Yo lo que estoy proponiendo es que en lugar de utilizar esa detracción como escudo fiscal, lo mandes a una cuenta DNI de Banco de la Nación individualizada como elemento contributivo a tu retiro cuando tengas 65 años. Así, alinea los intereses de las personas con el Estado, aumenta la eficiencia en la recaudación y creo que a todos nos iría mejor. Bueno, Carlos, adelante, Carlos. Me gustaría decir algo. Sí. Y no soy yo solamente, es el Banco Central. Si tú mides la presión tributaria bien medida, es decir, ingresos corrientes del gobierno general, te da 22%, no 14%. Porque en el Perú se cobran impuestos a través de tributos, de tasas, que son cargas a privados para financiar. Pero entonces hay que decirle que corrijan con el Banco Central. Mira la memoria del Banco Central. Mira la memoria del Banco Central, ahí está publicada. Es presión tributaria. Es que así hay que llamar a las cosas por su nombre. Sí. Porque si no vas a inflar los tributos para gastar tan mal como está gastando. Hoy por hoy, mira la memoria. Los ingresos del gobierno general son 22%. El déficit está en 2%. El endeudamiento en 3 puntos. Y las empresas públicas embolsican 6% del PBI. Eso suma bastante más que 30%. Considerando su ineficacia y su corrupción, el problema no es la presión tributaria. La presión tributaria es demasiado grande para un país que gasta tan mal. Y mirar solamente una parte de la recaudación, hay mucha gente que lo hace efectivamente. Sugiero que pero no es aceptable. Que pasemos de los ingresos a los gastos. Pero solamente para que quede claro, mira, acá está, justo lo estaba revisando antes de venir, ¿no? Estos son los datos oficiales. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Yo hablo del Banco Central de Reserva. No, pero es la base comparable. Es la base comparable con los otros. En todos los gobiernos siempre se va a sumar los otros ingresos. Que hay una discusión entre abogados y economistas, ¿no? Pero para los economistas, tributo es impuesto. Claro. Pero para los abogados también entran las tasas y contribuciones. Para los abogados, ¿no? Y ahí el código tributario es tasa, contribución e impuestos. Para los economistas, si es el diccionario de la American Economic Review, es toda carga privada para financiar gastos públicos. Lo que falta son más empresas que paguen y más individuos que paguen, eso sí, o sea, la base tributaria es muy baja. Bueno, hablemos de gastos un poco. Pese a que entre el 2019 y el 2022 se ejecutó gasto por 85.000 millones de soles en obras públicas, en 6 sectores sociales, las brechas se movieron ínfimamente, prácticamente nada. ¿A dónde irá a parar tanta plata? Muy sencillo, mira, visita en Iquitos el puente Nanay. Es un puente que parece el Golden Gate, es una cosa maravillosa, realmente una infraestructura increíble. Pero ¿sabes dónde termina? En una huerta. Sí. O sea, no conecta nada. Y de hecho está ahí inservible y la gente va en su moto, se pasea los, 6 kilómetros que tiene, se llega al final, se come una sandía y se regresa, ¿no? No sirve para nada. En el mismo Loreto, ¿no? Hay un hospital, hospitales. Tenemos en estos momentos 14 hospitales regionales, ¿no? Que están paralizados, algunos alrededor del 95% de ejecución, etcétera. Significan $1.000 millones que hemos invertido mal. Mal por la corrupción, ¿no? Porque sencillamente no se les ocurrió. En Tacna hay una pista atlética municipal que no puede ser utilizada en ningún evento deportivo porque resulta que le faltan como 2 metros. O sea, eso es tan mal hecho que no califica. Y cosas por el estilo, porque tenemos una Contraloría que hoy en día pues es un imperio en sí mismo, recibe 2% de todo lo que se gasta en obra pública, pero lo único que está haciendo es inflar y crearse pues una supercontraloría de un montón de gente que lo que hace es, volver a adivinar sobre los planes de otros, pero que todos estos elefantes se le pasan por encima.
No hay una verdadera labor, digamos, de Contraloría, ¿no? Para evitar estos robos, para evitar estos casos tan escandalosos. Carlos, no hay seguimiento de la ejecución física ni de la calidad del servicio de miles de pequeñas obras a nivel local y provincial. La única información disponible es la del gasto financiero ejecutado, también conocido como devengado. ¿Cómo subsanar esta falencia? Estamos navegando a ciegas. Sí, son 100.000 millones de dólares que hemos gastado los últimos 10 años en infraestructura pública y no sabemos si esto ha impactado en la población. Y ese es el gran reclamo. No se ha hecho ninguna evaluación acerca de la inversión pública. Cuando teníamos el SNI, por lo menos se decía que había una fase que era de post-inversión, que era justamente para hacer la evaluación. Y con el invierte, esa fase quedó en nada. Y si quieres la haces, pero nadie ha tenido el coraje, creo, político de poder hacer esta evaluación para realmente determinar cómo es que la inversión pública ha mejorado o no la vida de la gente. Porque siempre estamos obsesionados con que creció la inversión pública, entonces el PBI va a crecer en tanto. Y esa no es la idea. La idea es cómo estás creando mejores condiciones de vida y mejor competitividad para las empresas más adelante. Como conversabas con Carlos Anderson, hicimos el cálculo en la universidad entre la correlación del gasto de inversión de gobiernos locales, indicadores clave de salud y educación, y la correlación es cero. No hay absolutamente nada. Pero lo que tienes es gente que gana mal, gente que la rotan a cada rato, corrupción y poca capacidad técnica. ¿Y las oficinas? Se ha hecho una evaluación. No, pero a veces. Yo he ido a municipalidades donde no necesariamente sí. Bueno, pues estoy hablando a nivel... vender nichos ahí para que se llene. No, pero a nivel algo tienen que nacional hacer. hay unas carencias increíbles Millones de dólares. en donde yo digo, claro, tienes que manejar un presupuesto como de 100 millones de soles a veces en inversión porque te cae canon y tienes un gerente que gana 2.000 soles, ¿no? Y tienes poca gente y adicionalmente no está capacitada. Se hizo una evaluación del 2020 de los funcionarios dedicados a la inversión pública y solamente el 8% tiene todas las capacidades adecuadas para poder llevar a cabo la inversión pública. Entonces, con todo eso que te digo, es una tormenta perfecta. Vas a estar echando dinero a un hueco sin fondo en donde la población está cada vez más descontenta y eso te genera el caldo de cultivo para la conflictividad. Ante cualquier cosa la gente va a reclamar. Pero sí ha habido recientemente, por ejemplo, un caso muy interesante de una joven que ha hecho su PhD sobre inversión en agua y desagüe en Lima, ¿no? Inversión pública, la calidad, los efectos, etcétera, y encontró exactamente lo mismo, ¿no? Nos habíamos gastado toneladas de dinero para casi nada. Claro, y además la narrativa oficial es que cada fin de mes te dicen se devengó cientos de millones o miles de millones, gasto ejecutado, pero en realidad no significa nada, no tiene relación con la obra en marcha, ni con la obra terminada, ni con la calidad del servicio. Y Gonzalo, ¿qué puede sentir ahora la gente de escuchar tanto anuncio y ver que nada se termina, nada aparece a su alrededor? Probablemente se sienten engañados. Incentivos políticos y también lo que tú tienes es que en diciembre, por ejemplo, el año pasado, se devengó el 25% de la inversión pública. Eso es nominal, es un juego de exactamente. Y ha habido años donde 40% de la inversión pública se ha hecho en diciembre, o sea, no tiene ningún sentido. En la última quincena de diciembre en promedio se ejecuta entre el 20 y el 25% del devengado anual y no significa nada. Pero ¿sabes por qué sucede todo eso? Es un cuento para niños. Eso sucede, en mi opinión, por la forma como se plantea el presupuesto, ¿no? Con una fuerte inercia. Es decir, básicamente, el presupuesto significa, ¿cuánto fue el año pasado? Ok, muy bien, entonces te aumento 5, te aumento 6. No hay ni siquiera una evaluación de, oye, ¿realmente necesitabas tanta plata? 1. 2, ¿las prioridades han cambiado o no han cambiado? Es decir, lo que se conoce como el concepto de presupuesto base cero. No deberíamos hacer eso todos los años, replantearnos como si fuera la primera vez que hacemos un presupuesto y preguntar exactamente cuánto se requiere y empezar a hacer las asignaciones de esa forma, de acuerdo con las necesidades. Pero, claro, en el mundo de la teoría, en el mundo de la práctica... Vamos a cambiar un poco de tema, Carlos Adriancén. No solo se han perdido los valores y la ética, sino que se han instalado unos antivalores a todo nivel en el Perú actual. La ineficiencia y la corrupción pasan la factura de pobreza y malestar social en el país. La gobernabilidad está en juego. Carlos lo ha estudiado, Carlos Adriancén lo ha estudiado,
Háblanos, por favor, de esos antivalores en el marco de un presupuesto que crece desmedidamente. Como me pediste, voy a tratar de ser lo menos aburrido posible. Si uno revisa las cifras de gobernanza global del Banco Mundial, encuentra en el Perú, sobre todo en los últimos 25 años, una verdadera desgracia. La corrupción se expande, la gente es tolerante a la corrupción, la ineficacia del gobierno, al cual todos lo llamamos para que nos ayude, es cada año mayor. La arbitrariedad y la calidad regulatoria es, digamos, para 11 en términos incluso regionales. La tolerancia a la violencia, o sea, la ausencia de violencia medida en el Perú es bajísima y eso es enormemente recesivo. O sea, toleramos la violencia, toleramos el incumplimiento, no cumplimos la ley y de alguna manera entendemos a la corrupción. Conversaba hace poco con un especialista en corrupción y me decía, pero pobrecitos los burócratas, son los empresarios. No, la corrupción es un fenómeno burocrático. Cuando uno es burócrata, Gonzalo, uno tiene un honor y ese honor es el servir a la gente no cediendo a ninguna presión, a ninguna coima, a ninguna petición, y si ve algo raro lo denuncia. Bueno, eso lo hemos perdido. Desde Velasco a la fecha, el Perú es un país tremendamente tolerante a la corrupción, a la ineficacia del gobierno, de los fiscales, de los policías, y eso nos ha pasado la factura. ¿Por qué? Porque se asocia negativamente a crecimiento y positivamente a pobreza. Eso hay que estudiarlo más, pero es un tema que nos marca al Perú actual. No es posible entenderlo si creemos que tenemos valores judeocristianos. No, ya tomaron control los otros. Carlos, cambiando ligeramente de tema, la gran inversión minera está atrapada entre la minería ilegal criminal y el progresismo ambientalista antiminero. Estamos ante un callejón sin salida y ¿cómo sería nuestro futuro sin minería? Bueno, mira, hay muchos países que no tienen minería y tienen un gran futuro y un gran presente. Pero no son el Perú. Pero no son el Perú, claro. Lo que te quiero decir es que, si bien es cierto, yo por lo menos siempre doy gracias a Dios de que tengamos toda la riqueza minera que tenemos que entender también que desafortunadamente la riqueza minera está asociada con con la pobreza de los lugares donde hay. Siempre que pienso en San Francisco, digo, bueno, en San Francisco no había nada, descubrieron oro y hoy en día San Francisco es la gran ciudad, ¿no? de Estados Unidos. No había nada en Texas, descubrieron petróleo y Texas es la quinta, sexta economía más importante del mundo, ¿no? En Perú descubres un mineral, un recurso minero y termina en la pobreza. Si tú superpones, y yo lo he hecho, superpones las explotaciones mineras y el mapa de la pobreza, hay una correlación casi de 1 a 1. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar primero, tenemos que tener algo que se conoce como valor compartido, pero de verdad. O sea, las empresas tienen que entender que no basta con esa idea de ir, explotar, lo saco, ¿no? Por ejemplo, Cerro de Pasco es el caso más claro. En Cerro de Pasco hay una cancha de golf, que es la más alta del mundo, una belleza, uno va por ahí y está el pasado de Cerro de Pasco. Pero el presente de Cerro de Pasco es que alrededor del Tajo hay pobreza, hay niños que tienen pues plomo en la sangre y cosas por el estilo. Ese tipo de minería no puede existir. Evidentemente, cuando lo pongo en términos comparativos, si la minería formal tiene este tipo de problemas, la minería ilegal es un desastre total y eso es lo que tenemos que atacar con prioridad. La informal, la ilegal, para mí la verdad es que no hay mayor diferencia, pero la formal también necesita necesita su par de cachetaditas ahí para que se alinee y realmente ayude, ¿no?, a que la vida de las personas en las regiones donde hay minería cambie. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Es oprimida. Allá la gente respeta, acá no respeta. Sí, es un problema de valores, pero también es un problema de valores que rondea por toda América Latina. Fíjense lo que dicen los presidentes mexicanos, colombianos, que la corrupción está bien, que los empresarios son los culpables de la corrupción burocrática. No, el problema lo resolvemos nosotros. Los servidores públicos son pagados para servirnos, no para enseñarnos cómo se lleva el país, y tenemos que elegir mejor. Hemos elegido pésimamente. Casi no hemos elegido más aventurero que el anterior. Pero sí me gustaría tocar un tema. Todos los sectores del Perú cuentan, y la minería también. Yo discrepo del punto de vista de Carlos, pero me gusta que haya crítica.
Sin embargo, sin minería, Gonzalo, la recaudación se te va de cara y muchos de los abandonos en las zonas mineras tienen que ver con la corrupción y ineficacia del gobierno. Y no lo tocamos. Queremos que las mineras son las que hagan la obra pública, que las mineras hagan hospitales. No, los burócratas se le han llevado fácil y han robado no pocos excedentes de lo que se ha pagado de impuestos. Así que las cosas bien claras. Todos los sectores cuentan, todos pagan impuestos, todos respetan el medio ambiente, pero entendamos, le pagamos a una millonada de burócratas para que nuestro pueblo reciba mucho más de lo que está recibiendo. Lamentablemente, nos han enseñado a cerrar los ojos por un lado y a halagar por otro. Es mi opinión. El lado empresarial tiene que pagar todos los impuestos y cumplir todas las leyes. En eso, Carlos, mi tocayo y yo estamos de acuerdo, y los tres Carlos. Pero, digamos muy claro, requerimos mucho más inversión. No puede ser que Australia, que también tiene recursos naturales, recauda, por cada $100 que recauda Australia por sus recursos naturales, el Perú recauda 8 en los últimos 10 años. Y eso no son los empresarios. Eso es el gobierno inepto o la colección de gobiernos ineptos que hemos tenido. Critiquemos y discutamos abiertamente estos temas. Pero el Estado, pues, es medio inservible. ¿Quieres comentar algo al respecto? Sí, yo creo que en verdad lo que tenemos es este deterioro, este tema de que no responde a las necesidades de la población, la gente está harta, la confianza en el Estado es alrededor del 8% ahora. O sea, no estoy hablando de la encuesta presidencial, estoy hablando de medición de cuánto confías en el Estado. Y eso también te lleva a la informalidad. ¿Para qué voy a contribuir a un Estado que no me da nada? Entonces, ¿para qué le voy a pagar? ¿No? También creo que es como el huevo y la gallina, y también es un punto de vista cínico, pero eso también te afecta la recaudación. Pero digamos, deberíamos ir más allá y tratar de introducir mecanismos innovadores. Por ejemplo, en otros países ya se está introduciendo el pago por resultados. Es decir, el Estado contrata, o el Estado o algún privado tipo las empresas mineras, le pagan a un proveedor privado quien se encarga de brindarle el servicio a la población. Se evalúa si cumplió con el resultado o no y en función de los resultados se le paga. Con lo cual tú vas a tener mayor cobertura y mejora la calidad porque vas a estar supervisando en cada momento. Entonces, hay muchas cosas que están ya funcionando en el Perú, ¿no? O sea, digamos, hay varias cosas que están ya funcionando en el mundo y que podríamos adoptarlas y creo que eso nos ayudaría bastante a mejorar esa calidad del gasto, porque esta es una labor de bastante largo plazo, creo, pero podemos empezar con este tipo de iniciativas que creo que podría cambiar el chip totalmente de la administración pública. Es gracioso, pero he escuchado algo que es terriblemente, para ser amable, irónico. Presidentes o ministros importantes diciendo que el problema del Perú es que el Estado no funciona. Y están en el gobierno responsable del Estado que no funciona. Parece increíble. Carlos, las leyes populistas van en aumento. Por ejemplo, se está dejando vacías a las AFP con tanto retiro. ¿Crees que la bicameralidad traerá una mejora de la calidad de los congresistas si se llega a aprobar? A ver, primero que nada, creo que tenemos que tener mucho cuidado con el uso de adjetivos, ¿no? O sea, cada rato es o populista, o caviar, o esto, y eso de inmediato, digamos, condiciona la respuesta, ¿no? En el caso de las AFP, por ejemplo, mis puntos de vista son muy conocidos. Yo soy muy crítico del sistema de AFPs por una infinidad de razones. Primero que nada, porque es un sistema de exclusión, no es un sistema de inclusión. Es decir, solamente, ¿no? Es para quienes tienen un empleo formal en un país donde la informalidad es abundante y donde la volatilidad en el empleo es terrible, así que eso no funciona. Segundo, es un sistema que ha sido armado de manera tal que no hay riesgo para la empresa AFP. Cero riesgo. No es como, por ejemplo, Afore Inbursa, que es como la AFP en México, donde no te cobran nada de comisiones, ¿no? Te aseguran una rentabilidad mínima y luego comparten el upside, la parte de arriba, ¿no? O sea, ahí sí hay, caramba, un compartir del riesgo, ¿no? Tercero, en un país como el nuestro, yo lo que creo, sinceramente, es que tenemos que tener un sistema voluntario con incentivos. Hablé hace un rato, por ejemplo, de la idea esta de tener este triángulo,
¿no? Donde tengamos el RUC universal, donde tengamos la cuenta DNI del Banco de la Nación y tengamos también entonces, ¿no? el poder utilizar el IGB como parte, como elemento contributivo a tu ahorro previsional, como uno de los elementos. Existe ¿cómo se llama? Yo ahorro provisionalmente un sol, el Estado también me ahorra un sol, ¿no? Es el matching contribution, la contribución, digamos, que empata, y como eso hay un montón de otros mecanismos, ¿no? Así que desde ese punto de vista yo soy crítico. Lo otro que me parece también criticable, ¿no? Es que si tú tienes 50 años y pierdes un empleo formal, dejas de contribuir a la AFP, ¿no? Tienes que esperarte, y la verdad es que la probabilidad de que vuelvas al empleo formal es cero, hoy en día, cero, ¿no? Tienes que esperarte hasta que tengas 65 años, resulta que tienes 100.000 soles. Bueno, pues con 100.000 soles, ¿qué tienes? 500 soles de pensión esperada. Bueno, son 220.000 más o menos, creo, por cada 1.000 soles. Así que imagínate, ni siquiera 500 soles, ¿no? Entonces tú, 50 años... ¿Te parece que la ONP tiene algún No, sentido? por supuesto que no. Yo no creo en la ONP. ¿Qué alternativas No, hay? lo que acabo de decir, un sistema... alternativas que funcionen, que estén operando. Sistemas que funcionen. Voluntario. No, en el Perú lo que funciona es AFPs pero y ONP. es que justamente ahí está el error, pues, ¿no? Creer que todo el universo del concepto de ahorro previsional se restringe a las AFPs o ONP. No es así, en el mundo hay cantidad de experiencias, en África, en Asia, ¿no? De hecho, David Tuesta ha hecho todo un recuento de ese tipo de cosas. Mira, mañana por Yape podrías empezar, la gente bien educada, con un poquito de educación financiera, podría empezar a ahorrar 2 soles diarios y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, se los he dicho y se lo he dicho directamente a las AFPs, creo que deberían liberar a esas personas que no tienen posibilidad de regresar al sistema formal, ¿no? Para que puedan hacer uso de sus recursos hoy, no esperarse 15 años, ¿no? Para que después le den 50 soles, 100 soles, 200 soles. Bueno, Carlos, se ha intentado sistemáticamente apagar los motores de la economía, básicamente la inversión privada, la agroindustria y la gran minería formal. ¿Qué se podría hacer al respecto? ¿Cómo enrumbar el gobierno? A ver, creo que en este momento es complicado por la situación política que tenemos, pero mirando más adelante lo que yo diría es tratar de contar con un proyecto minero grande, porque eso nos sirve como señal en muchos casos. A veces la inversión total, el 80% es inversión privada y solo 20% de la inversión pública. Entonces lo que necesitamos es, siempre que ha habido un gran proyecto, el mediano se anima. Oye, si alguien está haciendo determinado proyecto minero, por ejemplo, yo le pondría todas las balas en tratar de sacar un proyecto minero importante, porque eso significaría mejorar la situación. Por otro lado, en el tema de la agroindustria, y en general, no solo la agroindustria, sino de toda la economía, tratar de hacer esta reforma laboral que busque reducir los sobrecostos laborales, porque eso te disminuye competitividad de una manera muy importante, y el tema de la agroindustria ha sido un tema en el cual ha sido exitoso, y creo que esto se podría replicar, ¿no? O sea, un tema intermedio probablemente. Y cómo arrumar la economía con políticas de mejora de productividad. Creo que eso es lo más importante para el largo plazo. Y eso implica obviamente hablar de salud, de educación, de mejora en el management de las empresas, en traer tecnología también, y todo eso te va a permitir mejorar productividad, y en la medida que tú mejores productividad vas a contratar más gente y vas a mejorar los sueldos. Es la única forma viable. Hay que fomentar la inversión privada, está probado que es el único camino que tenemos para crecer, para incrementar los ingresos y para aumentar el empleo. Bueno, para ir cerrando, Carlos, quisieras hacer un comentario, un par de minutos. Yo quisiera colgarme de la pregunta que le hiciste a mi tocayo, Carlos. Lo quiero hacer acordándose una frase de un presidente latinoamericano, ya difunto, Chávez. La riqueza es mala, la pobreza es buena. La misma, una frase parecida dice el influencer Petro o muchos otros, Fernández. El problema es nada de esto ha sido casual. Ha sido un tránsito a una visión de la economía mucho más intervencionista que necesita pobres, porque la clase media no vota por ellos, un fenómeno político.
Ellos no, por más que aquí se den ideas brillantes, como la que acaba de plantear Carlos cuando dice que es fundamental volver a esquemas de ahorro previsional voluntarios, como los que defiende Richard Webb, maravilloso, porque eso además implicaría que los peruanos que no tengan capacidad de ahorro, que tengan ingresos de subsistencia, que son la abrumadora mayoría, tendría que visualizar su propia forma de ahorro familiar, comunal, tal como lo describe un excelente libro sobre hormigas y abejas que escribió Richard Webb, excelente libro. El sistema AFP, coincido contigo, no es la maravilla. En un país donde la mayor parte de la gente tiene ingresos de subsistencia. Robar los fondos sí. Y utilizar fondos previsionales para un subsidio en medio de la pandemia, que fue lo que se hizo con los retiros, es una barbaridad. Si hoy día se entregan los fondos calzados, que son de mucha gente, todos los jovencitos que están siendo obligados a ir al sistema AFP van a perder su jubilación, parte de ella. Por lo tanto, me quedo con la propuesta de Carlos, que se eliminen esos sistemas compulsivos y que cada quien ahorre para su vejez de manera coherente, se tome en serio su condición de agente. Porque el Estado, acordémonos del Instituto Peruano de Seguridad Social, lo saqueó 6 veces si uno hace el seguimiento. Y acá la regulación a las AFPs y a la es escandalosamente mala. Entonces, del Estado no va a venir la solución. Sería ideal hacerle caso al congresista Anderson. Ahorro voluntario. Sí, cada uno escoge. Con una sola salvedad, ¿no? Que para me asustan las salvedades. No, la salvedad es la siguiente, ¿no? Que para los casos de personas que realmente están, digamos, fuera del circuito, o sea, subsidio. Para ellos, tipo juntos, ¿no? Maravilloso, subsidio directo. Subsidio directo mínimo y nada más, asegurar pensión mínima para esas personas y el resto, nada más. El resto, incentivo para que ahorren. Y si no, pues responsabilidad individual, ¿no? Claro. Eso. Bueno, algún punto de acuerdo tenemos, Claro, muchas gracias. Vamos a concluir. Yo quisiera decir brevemente para cerrar que ha sido grato conversar con ustedes. Es muy interesante conversar con un congresista. Me imagino que estar en el Congreso a uno lo condiciona a escuchar y ser un poco flexible. Por otro lado, el país está atravesando un momento que yo no recuerdo un momento tan difícil como este, porque estamos cerca de una elección. La situación no está mejorando. Es posible que la economía el próximo año se siga deteriorando y el gobierno no está haciendo lo necesario para recuperar la confianza de los inversionistas y de los consumidores. No da señales claras, sino que hace anuncios uno tras otro. Si no te gusta este anuncio, acá tengo otro. Exacto. Y eso no termina. Marxismo, pues, eso es marxismo, de Groucho, exacto. Y por otro lado, la narrativa progresista ha calado profundamente y muchos peruanos se sienten pues frustrados. Así que ese es el terreno donde tenemos que arar y espero que logremos encontrar la fórmula necesaria. Lo vamos a hacer. Y les agradezco nuevamente por su participación. Por Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Por estar acá.